Luz María, con el corazón latiendo como un tambor apache, se aferraba al rebozo que cubría sus hombros mientras los gritos de los jinetes resonaban en la hacienda San Isidro. El polvo se alzaba como un velo de muerte bajo los cascos de los caballos que galopaban en la oscuridad. Desde la ventana de su habitación, vio las antorchas parpadeando en la noche, acercándose como ojos de bestias hambrientas. Los apaches habían atacado de nuevo, y esta vez el corral ardía en llamas. Su padre, don Esteban, gritaba órdenes a los peones, pero el pánico se apoderaba de todos. Luz María, apenas de 18 años, sintió un escalofrío. Algo más oscuro que el fuego estaba por consumir su destino. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sol de agosto caía implacable sobre la hacienda San Isidro, en el corazón del desierto de Chihuahua, México, en 1876. Las tierras, vastas y doradas, se extendían hasta donde la vista alcanzaba, salpicadas de cactus en flor y pastizales que alimentaban al ganado. La hacienda era un oasis de vida en medio de la aridez, pero también un campo de batalla constante. Los apaches, guardianes ancestrales de estas tierras, atacaban sin cesar, reclamando lo que consideraban suyo. Don Esteban Morales, de 55 años, llevaba décadas defendiendo su legado, con el rostro curtido por el sol y las cicatrices de una vida de lucha. Pero hoy, en el día del cumpleaños de su única hija, Luz María, el peso de sus decisiones lo aplastaba más que nunca. Luz María, con su cabello negro brillante como obsidiana y ojos castaños que parecían reflejar la calidez de la tierra, había crecido protegida tras los muros de adobe de la casa principal. Era la joya de doña Sofía, su madre, quien veía en ella la dulzura de una infancia que la vida en la frontera le había robado. Pero para don Esteban, Luz María era un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Es hermosa, pero inútil para los tiempos que vivimos, había murmurado esa mañana, observando desde su despacho cómo ella tejía un rebozo junto a su madre en el patio. Sus palabras eran duras, pero su corazón temblaba al pronunciarlas. Sabía que la supervivencia de la hacienda dependía de decisiones que ningún padre debería tomar. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos carmesí, el coronel Vargas llegó a la hacienda con un destacamento de soldados. Su uniforme polvoriento y su mirada fría anunciaban que no traía buenas noticias. En el despacho de don Esteban, donde las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados y un crucifijo de madera tallado por un artesano local, el coronel expuso su propuesta con la crudeza de un ultimátum. «Tenemos un prisionero apache especial», dijo, sirviéndose un vaso de mezcal. «Nantán, sobrino del jefe Mangas, un líder respetado. Lo capturamos herido tras el último ataque. En lugar de ejecutarlo, podemos usarlo para negociar una tregua». El plan era cruel en su simplicidad. Entregar a Luz María al guerrero apache como una ofrenda de respeto, un matrimonio forzado que sellaría una alianza temporal para proteger la región. Don Esteban sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Mi hija no es mercancía», rugió, golpeando la mesa de roble que había heredado de su abuelo. Pero el coronel sabía cómo presionar los puntos débiles de un hombre desesperado. «Sus 4 hijos varones están en edad de casarse y heredar estas tierras. Si los ataques continúan, no quedará nada que heredar. Una hija sacrificada puede salvar a toda una generación». Las palabras del coronel resonaron como un eco en el alma de don Esteban. Durante horas, paseó por su despacho como un león enjaulado, luchando entre el amor por su hija y la responsabilidad de proteger a su familia y a los cientos de trabajadores que dependían de la hacienda. Recordó los incendios de otras haciendas, las familias destrozadas por la guerra interminable. Cada ataque apache era un recordatorio de que su mundo colgaba de un hilo. Cuando finalmente llamó a Luz María,
El sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagiar la tragedia. Luz María entró al despacho con la gracia natural que había heredado de doña Sofía. Su rebozo, tejido con hilos de colores que evocaban las flores del desierto, colgaba delicadamente de sus hombros. No sospechaba que en los próximos minutos su vida cambiaría para siempre. «Hija mía», comenzó don Esteban, evitando sus ojos, «he tomado una decisión que salvará a esta familia y a todos los que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia el territorio apache, donde vivirás como esposa de uno de sus guerreros». Las palabras cayeron sobre Luz María como un rayo en una tormenta. Por un instante, pensó que había escuchado mal. Su mente, acostumbrada a la seguridad de la hacienda, no podía procesar la magnitud de lo que su padre anunciaba. «Padre, ¿está hablando en serio?», murmuró, con la voz temblorosa. Don Esteban, por primera vez en años, sintió lágrimas arder en sus ojos. «Es la única manera de proteger todo lo que hemos construido. Tu sacrificio salvará a tus hermanos, a tu madre, a esta hacienda». La palabra sacrificio resonó en el corazón de Luz María como una campana fúnebre. En ese momento, comprendió que para su padre no era solo una hija, sino una pieza en el tablero de la supervivencia en la frontera. Doña Sofía, que había escuchado desde el pasillo, irrumpió en el despacho con el rostro bañado en lágrimas. «Bautista, no puedes hacer esto», suplicó, abrazando a Luz María como si pudiera protegerla del destino. «Es nuestra niña, nuestra única hija. Los apaches son salvajes, no sabemos qué le harán». Pero don Esteban había endurecido su corazón. «Ya está decidido, Sofía. El coronel partirá con ella al amanecer. Nantán la espera en el campamento militar». La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por los sollozos de doña Sofía. Luz María, aún en shock, sintió que el rebozo en sus hombros pesaba como una losa. Miró el crucifijo en la pared, el mismo que había tocado desde niña en busca de consuelo, y se preguntó si alguna vez encontraría paz en el mundo al que la enviaban. Esa noche, mientras la hacienda dormía bajo un cielo sin luna, Luz María permaneció despierta, abrazando la Biblia que su abuela le había regalado. Las vigas de madera del techo, que había contemplado toda su vida, parecían despedirse de ella. Sus pensamientos volaron a los días de la fiesta de San Isidro, cuando bailaba bajo las guirnaldas y soñaba con un futuro lleno de risas. Ahora, ese futuro se desvanecía, reemplazado por un viaje hacia lo desconocido. ¿Quién era este Nantán? ¿Qué le esperaba en un mundo que su familia temía y despreciaba? La incertidumbre la envolvía, pero en su interior una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Si debía enfrentar este destino, lo haría con la cabeza en alto. El polvo se alzaba como un velo de muerte bajo los cascos de los caballos que galopaban en la oscuridad. Luz María, con el corazón latiendo como un tambor apache, se aferraba al rebozo que cubría sus hombros, mientras los gritos de los jinetes resonaban en la hacienda San Isidro. Desde la ventana de su habitación, vio las antorchas parpadeando en la noche, acercándose como ojos de bestias hambrientas. Los apaches habían atacado de nuevo, y esta vez el corral ardía en llamas. Su padre, don Esteban, gritaba órdenes a los peones, pero el pánico se apoderaba de todos. Luz María, apenas de 18 años, sintió un escalofrío. Algo más oscuro que el fuego estaba por consumir su destino. Bajo la luz pálida del amanecer en el desierto de Chihuahua, Luz María se hallaba sentada en un carromato que traqueteaba, cada giro de las ruedas alejándola más de la vida que había conocido. El cielo, aún teñido con restos del púrpura nocturno, se extendía infinito sobre colinas áridas, donde los cactus florecían en un rojo encendido como sangre derramada en la arena. Su rebozo, el último regalo de su madre, envolvía sus hombros con fuerza, pero no podía disipar el frío que le helaba el alma. A su lado, un joven soldado de rostro rígido sostenía las riendas en silencio, como si fuera la muerte misma.
El coronel Vargas, cabalgando al frente, lideraba la escolta militar, sus ojos afilados escudriñando el horizonte como si esperara una emboscada. Luz María apretó el pequeño crucifijo que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela, y susurró una oración. No pedía salvación, sino fuerza para enfrentar lo que le aguardaba. El paisaje cambiaba gradualmente a medida que el carromato se alejaba de las tierras fértiles de la hacienda San Isidro. Los campos de pasto daban paso a extensiones de tierra agrietada, donde solo crecían arbustos bajos y rocas rojizas que se erguían como centinelas del desierto. Luz María evocó los días de la fiesta de San Isidro, cuando danzaba bajo guirnaldas de colores, con el sonido de los mariachis resonando en el aire. Esos recuerdos ahora parecían un sueño lujoso, desgarrado por la realidad abrasadora de este viaje. Intentó no pensar en su madre, doña Sofía, que había llorado hasta agotar sus lágrimas al despedirla, ni en su padre, don Esteban, que había elegido sacrificarla para salvar su legado. Pero el dolor se filtraba, como el calor sofocante del desierto. El carromato se detuvo junto a un arroyo pequeño, donde el agua brillaba como plata bajo el sol naciente. Los soldados desmontaron, llenando sus cantimploras, mientras el coronel Vargas ordenaba un descanso breve. A Luz María se le permitió bajar, pero sus ojos se detuvieron en una mariposa naranja que revoloteaba sobre una flor silvestre. Era libre, sin ataduras a las decisiones de otros. Sonrió con tristeza, pero la sonrisa se desvaneció cuando Vargas se acercó. «No te hagas ilusiones, niña», dijo con voz gélida. «Tu destino ya está escrito. El apache Nantán te espera en el campamento militar. Si no cumples, tu familia lo pagará caro». Luz María no respondió, pero sus ojos destellaron con un brillo de desafío. No era una oveja que se dejaría llevar al matadero. Cuando el viaje continuó, Luz María notó cómo el paisaje se transformaba. Las montañas de la Sierra Madre Occidental surgían en el horizonte, majestuosas y temibles, como dioses antiguos observándola. El aire se volvió más seco, cargado con el olor a tierra y polvo. Una ráfaga de viento trajo susurros invisibles, como si los espíritus del desierto narraran historias ancestrales. Se preguntó si Nantán, el hombre al que pronto llamaría esposo, era parte de este mundo salvaje. ¿Era un guerrero cruel, como contaban las historias de su padre? ¿O solo un hombre atrapado, como ella, en la frontera entre la guerra y la paz? Al mediodía, llegaron al campamento militar, un terreno cercado por empalizadas de madera rústica y tiendas de lona descoloridas. Los soldados iban y venían, cargando rifles y dagas, sus miradas cargadas de desconfianza al verla. El coronel Vargas la condujo a una tienda grande en el centro del campamento, donde el olor a tabaco y cuero impregnaba el aire sofocante. Al levantar la cortina de lona, lo vio. Nantán, el guerrero apache. Estaba de pie, alto y poderoso, con cabello negro cayendo como una cascada sobre sus hombros y ojos afilados como cuchillos, pero profundos como un lago en la noche. Aunque tenía las manos atadas a la espalda, su presencia llenaba la tienda. Luz María sintió su corazón latir con fuerza, no por miedo, sino por una extraña sensación, como si enfrentara un destino inescapable. «¿Esta es la mujer que me envían?», dijo Nantán, su voz clara pero cargada de desdén, dirigiéndose a Vargas sin mirarla. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que entregan como si fuera un animal al que lanzan comida?». Sus palabras eran cortantes, pero algo en su tono hizo que Luz María sintiera que no solo hablaba con Vargas, sino también con ella. El coronel endureció su expresión. «No tienes opción, apache. Ella es parte del trato. La tratarás con respeto o enfrentarás el pelotón de fusilamiento». Luz María, temblando por dentro, encontró su voz de repente. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Alzó la barbilla, mirando directamente a los ojos de Nantán. «Pero aquí estamos ambos.
así que tendremos que encontrar la manera de sobrevivir a esto. Sus palabras silenciaron la tienda. Vargas frunció el ceño, mientras Nantán, por primera vez, la miró de verdad. Sus ojos destellaron con sorpresa, luego con curiosidad. No dijo nada, pero su mirada parecía evaluarla, no como mercancía, sino como un ser humano con voluntad propia. Tras desatar a Nantán, los soldados se retiraron, dejando a los dos solos en la tienda. El silencio era pesado, como el calor del desierto. Luz María permaneció inmóvil, apretando el crucifijo entre sus dedos. Nantán se sentó en un rincón, sacó un cuchillo pequeño de su cinturón y comenzó a afilarlo contra una piedra. El sonido metálico resonaba rítmicamente, como el latido de un mundo extraño. «No te haré daño», dijo al fin, sin levantar la vista. «Pero no esperes que sea tu amigo. Esto no es una alianza, es una cadena para ambos». Luz María asintió, aunque su corazón se contrajo. No esperaba bondad, pero sus palabras le hicieron ver que no eran solo víctimas de las circunstancias, sino dos extraños forzados a enfrentarse. Miró hacia afuera, donde los rayos de sol se filtraban por las rendijas, formando destellos en el suelo polvoriento. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó, con voz baja pero firme. Nantán detuvo el movimiento del cuchillo y la miró. «Hacia mi pueblo, en las montañas. Allí verás si puedes sobrevivir entre los míos». Se puso de pie, alto y majestuoso, pero en sus ojos, Luz María percibió un destello de dolor, como si él también cargara un peso tan grande como el suyo. Al salir de la tienda bajo el sol abrasador, ella sintió un cambio sutil. No era solo un viaje al territorio apache, era el primer paso hacia un mundo donde tendría que definirse a sí misma. El sol abrasador de Chihuahua se alzaba en el cielo, pintando de oro las cumbres de la Sierra Madre Occidental, cuando Luz María y Nantán llegaron al poblado apache. El aire estaba impregnado del olor a cuero curtido y humo de las fogatas que nunca se apagaban. Las tiendas, dispuestas en un círculo perfecto alrededor de un espacio central, parecían surgir de la tierra como extensiones del desierto mismo. Niños de piel bronceada corrían entre las tiendas, deteniéndose para observar con ojos curiosos a la extraña de cabello negro y rebozo colorido que acompañaba a uno de sus guerreros. Luz María sintió sus miradas como agujas, pero mantuvo la cabeza alta, aferrando el crucifijo que colgaba de su cuello. Este no era su hogar, pero debía encontrar la manera de sobrevivir en él. Nantán señaló una tienda pequeña en la periferia del círculo. «Esa será tu casa», dijo con voz áspera. «Nude nung loi noi, hay quien anfai kogan. Dormiré afuera hasta que sepamos qué hacer contigo». Sus palabras no eran crueles, pero tampoco amables. Eran una declaración de límites en un mundo donde ambos eran prisioneros de las circunstancias. Luz María asintió en silencio, comprendiendo que su lugar aquí no estaba garantizado. Entró en la tienda, un espacio sencillo con una cama de pieles de búfalo, algunos recipientes de arcilla y un rincón para sus escasas pertenencias. Comparada con su habitación en la hacienda San Isidro, era humilde, pero había algo en su simplicidad que la tranquilizó. Aquí no había lujos que mantener, solo la necesidad de seguir adelante, un día a la vez. El primer día en el poblado fue un torbellino de sensaciones. Las mujeres apache la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, susurrando entre sí en una lengua que Luz María no entendía. Ella, que había crecido protegida por los muros de adobe de la hacienda, sintió el peso de ser una extraña en un lugar donde cada mirada parecía juzgarla. Fue entonces cuando Tseeyu, una mujer de mediana edad con manos marcadas por cicatrices de trabajo duro, se acercó. Su rostro, curtido por el sol, mostraba las huellas de una vida de pérdidas, pero sus ojos tenían una chispa de sabiduría. «¿Sabes hacer algo útil?», preguntó en un español quebrado, cruzándose de brazos. «¿O solo sabes estar sentada como las mujeres de las haciendas?».
Luz María tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Sé trabajar con mis manos», respondió con humildad. «Mi madre me enseñó a coser, cocinar y curar heridas, pero necesito que me enseñen cómo hacerlo aquí». Su voz era firme, sin rastro de arrogancia, y algo en su tono hizo que Tsiyu la estudiara con nueva atención. «Ven conmigo», dijo finalmente, señalando hacia una fogata donde otras mujeres preparaban tortillas de maíz. «Te enseñaré a hacer nuestro pan. Si no lo haces bien, no comes». Luz María asintió, decidida a demostrar que no era una carga. El trabajo era arduo. Las mujeres le enseñaron a moler maíz en un metate de piedra, un proceso que requería fuerza y paciencia. Sus manos, acostumbradas a bordar rebozos delicados, se llenaron de ampollas al primer intento. Pero Luz María no se quejó. Cada molienda, cada tortilla que lograba formar, era una pequeña victoria. Las mujeres la observaban en silencio, algunas con ceños fruncidos, otras con un destello de curiosidad. Clara, una joven apache de rostro afilado y mirada intensa, fue la más dura. «¿Por qué te trajeron aquí?», preguntó con desdén mientras amasaba su propia masa. «Eres una mexicana. Tu gente mata a los nuestros». Luz María sintió un nudo en el estómago, pero respondió con calma. «No pedí venir, pero estoy aquí. Quiero aprender a vivir entre ustedes». Clara soltó una risa sarcástica, pero no insistió. Esa noche, cuando el poblado se reunió alrededor de la fogata central para compartir la comida, Luz María sintió una soledad abrumadora. Los tambores resonaban suavemente y un anciano cantó una oración que parecía conectar la tierra con las estrellas. Luz María, sentada al borde del círculo, comía en silencio, observando cómo las familias apache compartían risas y relatos. Fue entonces cuando un niño pequeño, de no más de 6 años, se acercó tímidamente. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que no debería habitar en un rostro tan joven, la miraron con curiosidad. «¿Eres la nueva madre?», preguntó en un español vacilante. Luz María, sorprendida, negó con la cabeza. «No, pequeño, solo soy una invitada». El niño, Juanito, no se movió. «Mi madre se fue con las estrellas», murmuró, señalando al cielo. «Tú tienes ojos como los de ella». Esas palabras atravesaron el corazón de Luz María como una flecha. Recordó a doña Sofía, su propia madre, y las lágrimas que había derramado al despedirla. Sin pensarlo, extendió una mano y acarició el cabello negro de Juanito. «Si quieres, puedo contarte una historia», ofreció, recordando las noches en que su madre le narraba cuentos bajo el techo de la hacienda. Juanito asintió con entusiasmo, sentándose a su lado. Mientras le contaba una historia sobre un conejo valiente que engañaba al coyote, Luz María sintió algo nuevo, un propósito. Por primera vez desde que dejó la hacienda, no se sintió completamente sola. Nantán observaba desde la distancia, apoyado contra una tienda, su silueta recortada contra el resplandor de la fogata. No se acercó, pero sus ojos seguían cada movimiento de Luz María. Había prometido mantenerse al margen, pero algo en la forma en que ella hablaba con el niño le hacía cuestionarse. ¿Quién era esta mujer que, a pesar del miedo y el rechazo, encontraba la fuerza para ofrecer consuelo? Él, que había perdido a su hermana menor en un ataque mexicano años atrás, reconoció en Luz María un destello de humanidad que no esperaba encontrar. La noche avanzó, y Luz María se retiró a su tienda, agotada pero con una chispa de esperanza. Mientras se acostaba sobre las pieles de búfalo, pensó en Juanito y en sus palabras. «Ojos como los de mi madre». Ese niño, huérfano de guerra, había tocado una parte de su alma que ella no sabía que existía. Pero también pensó en Clara y en las miradas desconfiadas de las mujeres. Sobrevivir aquí no sería solo una cuestión de aprender tareas. Sería demostrar que su corazón podía pertenecer a este lugar. Al cerrar los ojos, escuchó el canto lejano de un coyote.
un lamento que parecía hablar de la libertad y el dolor del desierto. Mañana, lo sabía, sería otro día de pruebas. Tendría que enfrentarse a las mujeres, a Clara, quizás incluso a Nantán, para ganarse un lugar en este mundo que no la había elegido. Pero por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un hogar en la tierra de sus supuestos enemigos. El amanecer en el poblado apache traía un silencio roto solo por el canto de los pájaros y el crujir de las fogatas que se reavivaban. Luz María despertó en su tienda, el aroma de las pieles de búfalo mezclado con el frescor del rocío matinal. Sus manos, aún doloridas por el trabajo del día anterior, le recordaban que este mundo exigía más que las labores delicadas de la hacienda San Isidro. Se levantó con una determinación callada, ajustándose el rebozo sobre los hombros y tocando el crucifijo que colgaba de su cuello. Hoy, pensó, debía demostrar que no era una extraña, sino alguien capaz de pertenecer. Tsillu la esperaba junto a un grupo de mujeres que preparaban el trabajo del día. La mujer apache, con su mirada penetrante y manos marcadas por años de lucha, señaló un montón de plantas secas apiladas cerca de una fogata. Hoy aprenderás a encontrar agua en el desierto y a usar estas hierbas para sanar, dijo con voz firme. Si no lo haces bien, alguien podría morir. Luz María asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Las mujeres la observaron mientras Tseyu le mostraba cómo identificar las raíces de la yuca, cuyas fibras podían tejerse en cuerdas, y las hojas de la gobernadora, usadas para aliviar fiebres. Cada lección era una prueba, y Luz María se esforzaba por memorizar cada detalle, aunque sus manos temblaban al cortar las plantas bajo las miradas escrutadoras. Clara, la joven apache que la había desafiado el día anterior, no perdía oportunidad de señalar sus errores. «Miras esas hierbas como si fueran flores de tu hacienda», dijo con una sonrisa burlona mientras cortaba una raíz con precisión. «Aquí no hay tiempo para soñar». Luz María sintió un calor subirle al rostro, pero no respondió. En lugar de eso, imitó los movimientos de Clara, cortando con más cuidado. Tsillu, observándola en silencio, asintió ligeramente, un gesto pequeño pero significativo. «No eres tan inútil como pensé», murmuró la mujer mayor, y aunque sus palabras eran duras, había un atisbo de respeto en ellas. El trabajo continuó bajo el sol abrasador. Luz María aprendió a buscar agua en las grietas de las rocas, siguiendo las pistas de las plantas que crecían en lugares húmedos. Sus manos, ahora llenas de callos, se movían con más confianza, aunque el cansancio le pesaba en los hombros. Durante una pausa, Tsillu se sentó junto a ella bajo la sombra de un mezquite. «Perdí a mi hija hace 3 inviernos», dijo de repente, mirando hacia las montañas. «Murió en un ataque de los soldados mexicanos. Era valiente, como tú intentas serlo». Luz María sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder, pero colocó una mano sobre la de Tsillu, un gesto tímido pero sincero. «Lo siento», susurró. Tsillu no respondió, pero no retiró su mano, y en ese silencio compartido, Luz María sintió que un lazo comenzaba a formarse. Juanito, el pequeño huérfano, apareció poco después, corriendo hacia ella con una sonrisa tímida. Llevaba una pequeña cesta tejida, llena de piedras pulidas que había recogido en el arroyo. «Son para ti», dijo, ofreciéndoselas como si fueran tesoros. Luz María sonrió, aceptando las piedras con solemnidad. «Son hermosas, Juanito. ¿Me enseñas dónde las encontraste?» El niño asintió con entusiasmo, tomándola de la mano y llevándola hacia un riachuelo cercano, donde el agua cantaba al rozar las rocas. Mientras jugaban, Luz María sintió una calidez que no había experimentado desde que dejó la hacienda. Juanito, con su risa pura y su confianza ciega, estaba convirtiéndose en su ancla en este mundo extraño. Pero la paz del momento se rompió cuando Clara apareció, acompañada por un grupo de jóvenes del poblado. «¿Crees que puedes ganarte a nuestro pueblo con sonrisas y cuentos para niños?», dijo,
cruzándose de brazos. Su voz estaba cargada de desprecio, y sus ojos brillaban con algo más: celos. Luz María notó cómo Clara miraba de reojo a Nantán, quien observaba desde la distancia, apoyado contra una tienda. «No estoy aquí para ganar a nadie», respondió Luz María, manteniendo la calma. «Solo quiero aprender a vivir aquí». Clara soltó una risa seca. «Veremos cuánto duras, mexicana». Sus palabras resonaron como una amenaza, y Luz María supo que ganarse el respeto del poblado sería una batalla constante. Esa noche, durante la reunión alrededor de la fogata central, Luz María se sentó junto a Juanito, quien insistió en quedarse a su lado. Los tambores resonaban, y las historias de los ancianos llenaban el aire con relatos de héroes apache que desafiaban al viento y al fuego. Luz María escuchaba, fascinada, aunque no entendía todas las palabras. Tsiyu, sentada cerca, le tradujo algunas frases al español, explicándole cómo los apaches veían la tierra como una madre viva. «Si la respetas, ella te protege», dijo la mujer. Y Luz María sintió que esas palabras eran una lección para ella también. Nantán no se unió a la fogata, pero Luz María sentía su presencia, como una sombra silenciosa que nunca se alejaba demasiado. Cuando sus ojos se encontraron por un instante, él desvió la mirada, pero no antes de que ella notara un destello de conflicto en su expresión. Era posible que él, al igual que ella, estuviera luchando contra las cadenas que los unían. No había respuestas esa noche, solo preguntas que flotaban como el humo de la fogata. Al retirarse a su tienda, Luz María se sintió agotada pero más fuerte. Las ampollas en sus manos eran prueba de su esfuerzo, y las palabras de Tseyu y la sonrisa de Juanito eran pequeños faros de esperanza. Pero la hostilidad de Clara le recordaba que su lugar aquí estaba lejos de ser seguro. Mientras se acostaba, escuchó el canto de un coyote en la distancia, un sonido que le hablaba de resistencia y libertad. Mañana traería nuevas pruebas, tal vez incluso un enfrentamiento directo con Clara o con las dudas de Nantán. Pero por primera vez, Luz María sintió que podía enfrentarlas, no como una prisionera, sino como alguien que comenzaba a encontrar su propio camino en el desierto. El cielo sobre el poblado apache se oscureció de repente, cubierto por nubes negras que parecían devorar la luz del atardecer. El viento ululaba entre las tiendas, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y un presagio de tormenta. Luz María, ocupada ayudando a Tseyu a secar hierbas bajo un toldo, sintió un escalofrío que no venía del frío. Los niños, que hasta hace poco jugaban ruidosamente entre las tiendas, habían desaparecido. Un murmullo de preocupación recorrió el poblado cuando una madre joven, con el rostro desencajado, corrió hacia el centro del campamento. «Juanito y los otros niños no están», gritó, su voz quebrándose. «Se fueron al cañón a buscar piedras antes de la tormenta». El pánico se apoderó del poblado como un incendio en el desierto. Nalni, el líder interino, reunió rápidamente a un grupo de guerreros, pero el cielo ya rugía con truenos y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, pesadas como piedras. Luz María, al escuchar el nombre de Juanito, sintió que el corazón se le detenía. Recordó los ojos del pequeño, llenos de una confianza que la había sostenido en sus días más oscuros. Sin pensarlo, se acercó a Nalni, ignorando las miradas de sorpresa. «Voy con ustedes», dijo con firmeza, ajustándose el rebozo sobre los hombros. «Conozco a Juanito, puedo ayudar». Nantán, que estaba preparando cuerdas y antorchas, la miró con una mezcla de incredulidad y algo más profundo, quizás respeto. «No es lugar para ti», respondió, su voz cortante como el viento. «El cañón es traicionero, y la tormenta lo hará peor». Pero Luz María no se inmutó. «No me quedaré aquí esperando mientras Juanito está en peligro», replicó, sosteniendo su mirada. Naalni, tras un momento de duda, asintió. «Que venga», dijo, aunque su tono dejaba claro que no confiaba plenamente en ella. Clara, parada cerca, soltó un bufido de desprecio,
pero no dijo nada. El grupo partió hacia el cañón, bajo una lluvia que se volvía más intensa con cada paso. Luz María, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro, seguía a Nantán mientras el barro se adhería a sus botas. El cañón, una grieta profunda en la roca roja de la Sierra Madre, era un laberinto de sombras bajo la tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo, revelando paredes escarpadas y senderos traicioneros. Los gritos de los guerreros llamando a los niños se perdían en el rugido del viento. Luz María, aunque temblaba de frío, buscaba cualquier señal de Juanito, sus ojos escudriñando cada rincón del cañón. De repente, un débil llanto llegó desde una grieta estrecha en la pared del cañón. Luz María se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. ¡Allí!, gritó, señalando hacia la oscuridad. Nantán, con una antorcha en la mano, se acercó rápidamente, iluminando la grieta. Dentro, atrapados en un hueco angosto, estaban Juanito y otros 2 niños, empapados y aterrorizados. La grieta era demasiado estrecha para los guerreros, pero Luz María, más delgada, no dudó. «Puedo entrar», dijo, quitándose el rebozo para moverse con mayor libertad. Nantán intentó detenerla, pero la determinación en sus ojos lo hizo callar. Con cuidado, Luz María se deslizó por la grieta, ignorando las rocas afiladas que rasgaban su vestido. El espacio era claustrofóbico, y el agua de la lluvia comenzaba a filtrarse, amenazando con inundar la grieta. «Juanito, estoy aquí», llamó con voz calma, aunque su corazón latía desbocado. El pequeño levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Sabía que vendrías», sollozó, extendiendo los brazos. Luz María lo abrazó, asegurándole que todo estaría bien, mientras ayudaba a los otros niños a mantenerse aferrados a ella. Con esfuerzo, los guió uno por uno hacia la entrada, donde Nantán los recibió, pasándolos a los guerreros que esperaban. Cuando el último niño estuvo a salvo, Luz María salió, exhausta y cubierta de barro. La lluvia seguía cayendo, pero el poblado estalló en vítores al ver a los niños sanos y salvos. Juanito se aferró a Luz María, negándose a soltarla, y ella lo envolvió en su rebozo empapado, ignorando el frío que calaba sus huesos. Tsillu, que había corrido al cañón al enterarse del rescate, la miró con una expresión que mezclaba asombro y orgullo. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo, colocando una mano en su hombro. Incluso Clara, aunque de mala gana, inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento. Esa noche, en el poblado, los tambores resonaron con más fuerza, celebrando el regreso de los niños. Luz María, sentada junto a la fogata con Juanito acurrucado a su lado, sintió que algo había cambiado. Las miradas de las mujeres, aunque no todas cálidas, eran menos hostiles. Naalni, al pasar, le dirigió un asentimiento breve, un signo de que su acto de valentía no había pasado desapercibido. Pero fue Nantán quien la sorprendió. Mientras los demás celebraban, él se acercó y le ofreció una manta seca. «Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera», dijo en voz baja, sus ojos buscando los suyos. «No eres lo que esperaba». Luz María, agotada pero con el corazón lleno, aceptó la manta con una sonrisa tímida. «Tú tampoco eres lo que esperaba», respondió, y por primera vez sintió que las cadenas que los unían podían transformarse en algo más. Mientras las llamas de la fogata danzaban, reflejándose en los ojos de Nantán, ella percibió un destello de vulnerabilidad en él, como si la tormenta hubiera revelado algo más que la fuerza de ambos. El poblado, aunque aliviado, sabía que la tormenta no era el único peligro. Al día siguiente, un grupo de colonos mexicanos enfermos llegaría cerca del manantial sagrado, y Luz María tendría que enfrentar una nueva prueba, demostrar que su corazón podía unir 2 mundos en conflicto. Mientras se preparaba para dormir, con Juanito ya seguro en su propia tienda, Luz María tocó el crucifijo en su pecho y pensó en su madre, Doña Sofía. Si podía salvar a esos niños, tal vez también podría salvar algo más grande, la esperanza de una paz que parecía imposible.
El amanecer trajo una calma engañosa al poblado apache, con el cielo despejado reflejándose en las aguas tranquilas del manantial sagrado, un oasis escondido en un valle de la Sierra Madre Occidental. Luz María, aún agotada por la hazaña de la noche anterior, se levantó con el canto de los pájaros y el aroma de la tierra húmeda tras la tormenta. Juanito, que había dormido acurrucado en su tienda, la siguió como una sombra, sus pequeños dedos aferrando el borde de su rebozo. La valentía de Luz María en el cañón había cambiado algo en el poblado. Las miradas de las mujeres eran menos frías, y hasta Clara, aunque a regañadientes, mantenía su distancia. Pero la paz duró poco. Un grito de alerta resonó desde el borde del campamento. Un explorador apache, jadeante, informó que una familia de colonos mexicanos había acampado cerca del manantial sagrado, un lugar venerado por los apaches como un regalo de los espíritus. Los colonos, enfermos y demacrados, parecían al borde de la muerte, pero su presencia en un lugar tan sagrado era una afrenta. Nalni reunió a los guerreros, su rostro endurecido por la furia. «No permitiremos que profanen nuestro manantial», declaró, levantando su lanza. Algunos jóvenes, incluida Clara, exigieron expulsarlos por la fuerza, sus voces cargadas de odio hacia los mexicanos. Luz María, al escuchar el alboroto, sintió un nudo en el estómago. Recordó las historias de su padre sobre los enfrentamientos sangrientos entre colonos y apaches, y supo que cualquier acto de violencia podía desatar una guerra mayor. Se acercó a Nalni, ignorando las miradas de desaprobación. «Déjame hablar con ellos», pidió con voz firme. «Puedo ayudar a curarlos y convencerlos de que se vayan sin violencia». Nalni la miró con escepticismo, pero Tsiyu, que estaba a su lado, intervino. «Ella salvó a nuestros niños anoche. Démosle una oportunidad». Tras un tenso silencio, Nalni asintió, pero añadió: «Si fallas, no habrá piedad para ellos». Nantan, que había permanecido en silencio, se ofreció a acompañarla. «No confío en los colonos», dijo, su voz baja pero cargada de intención. Luz María percibió algo nuevo en él. No solo era un guerrero protegiendo a su pueblo, sino alguien que comenzaba a confiar en ella. Con un cesto de hierbas medicinales preparado por Tseyu, partieron hacia el manantial, seguidos por un pequeño grupo de guerreros que vigilaban desde la distancia. Juanito quiso ir, pero Luz María lo convenció de quedarse con Tseyu, prometiéndole regresar con una nueva historia. El manantial era un espectáculo de belleza, un estanque cristalino rodeado de rocas pulidas y hierba verde, como un milagro en el corazón del desierto. Los colonos, una familia de 5, yacían bajo una carreta rota, sus rostros pálidos por la fiebre. Una mujer, la madre, tosía débilmente mientras sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Luz María, al verlos, sintió una punzada de compasión que la conectó con los recuerdos de su madre, doña Sofía. Se arrodilló junto a la mujer, ofreciéndole agua de su cantimplora. «No queremos hacer daño», susurró en español. «Solo queremos ayudar». Usando las hierbas que Tseyu le había enseñado, Luz María preparó una infusión de gobernadora para bajar la fiebre y aplicó cataplasmas de yuca en las heridas de los colonos. Nantan, aunque al principio se mantuvo apartado, la ayudó a recoger leña para mantener un fuego que calentara a la familia. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos no dejaban de observar a Luz María, como si intentara descifrarla. Cuando la madre colona comenzó a recuperar el color, Luz María le explicó la importancia del manantial para los apaches. «Deben irse cuando estén mejor», dijo con suavidad pero firmeza. «Este lugar es sagrado para ellos». El trabajo continuó hasta el anochecer, con Luz María moviéndose entre los colonos, aplicando remedios y ofreciendo palabras de consuelo. Nantan, aunque reticente, se acercó más, ayudándola a sostener a un hombre mayor mientras ella limpiaba una herida infectada. En un momento de pausa, bajo la luz plateada de la luna que comenzaba a alzarse, Nantan habló.
Mi verdadero nombre es Estrella de la Noche, confesó, su voz apenas un susurro. Mi hermana murió en un ataque como los que tu gente hace, pero tú no eres como ellos. Luz María lo miró, sorprendida por su vulnerabilidad. Yo también he perdido cosas, respondió, pero creo que podemos construir algo nuevo si lo intentamos. Ese instante de conexión fue interrumpido por la llegada de Clara y un grupo de jóvenes apaches, sus rostros tensos por la desconfianza. ¿Por qué los ayudas?, exigió Clara, señalando a los colonos. Son nuestros enemigos. Luz María, sin retroceder, respondió. Si los dejamos morir, solo habrá más odio. La compasión no es debilidad, Clara. Sus palabras, cargadas de convicción, silenciaron al grupo, aunque Clara se alejó con un gesto de desprecio. Nantán, sin embargo, la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Cuando los colonos estuvieron lo suficientemente fuertes para moverse, Luz María y Nantán los escoltaron fuera del territorio del manantial, asegurándose de que entendieran la necesidad de no regresar. La madre colona, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Luz María. «Eres un ángel», dijo antes de partir. Luz María, aunque agotada, sintió una chispa de orgullo. Había evitado un conflicto, pero sabía que su acción no sería aceptada por todos en el poblado. De regreso al campamento, Tseyu la recibió con una mirada de aprobación, mientras Juanito corrió a abrazarla, pidiéndole la historia prometida. Pero las tensiones no habían desaparecido. Clara y otros jóvenes murmuraban entre sí, y Nalní observaba desde la distancia, evaluando si la compasión de Luz María era una fortaleza o una amenaza. Nantán, caminando junto a ella hacia la fogata central, rompió el silencio. «Hoy hiciste algo que pocos harían», dijo, «pero no todos lo entenderán». Luz María asintió, tocando el crucifijo en su pecho. Sabía que su próximo desafío sería convencer al poblado de que su corazón, dividido entre dos mundos, podía ser un puente hacia la paz. El sol ardía alto sobre el poblado apache, bañando las tiendas de cuero con un resplandor dorado que contrastaba con la tensión que se respiraba en el aire. Luz María, ocupada enseñando a Juanito a trenzar una cuerda de yuca, sintió un estremecimiento cuando un grito resonó desde el borde del campamento. Un explorador apache corrió hacia Nalní, su rostro tenso por la urgencia. «¡Soldados mexicanos vienen!», anunció, señalando hacia el horizonte donde una nube de polvo se alzaba como un presagio. Luz María, con el corazón acelerado, dejó caer la cuerda. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que su pasado estaba a punto de alcanzarla. Los tambores del poblado callaron, y los guerreros se reunieron rápidamente, sus manos aferrando lanzas y arcos. Luz María, con Juanito aferrado a su mano, se acercó al centro del campamento, donde Nalní y Nantán discutían en voz baja. Tseyu, a su lado, le lanzó una mirada de advertencia. «Quédate atrás, niña», murmuró. «Esto no será fácil». Pero Luz María no podía quedarse al margen. Cuando los jinetes aparecieron en el horizonte, reconoció las figuras de su padre, don Esteban, y su hermano mayor, Eusebio, escoltados por un destacamento de soldados, liderados por el coronel Vargas. El polvo se asentó, revelando sus rostros endurecidos por la determinación y el desprecio. Don Esteban desmontó, su figura imponente bajo el sol, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y resolución. «Luz María», gritó, su voz resonando como un trueno. «Hija, hemos venido a llevarte a casa». La palabra casa golpeó a Luz María como una daga. La hacienda San Isidro, con sus muros de adobe y los abrazos de su madre, parecía un sueño lejano, pero también una jaula que la había entregado a este destino. Eusebio, con su uniforme de soldado reluciente, dio un paso adelante, su rostro endurecido por el orgullo. «No perteneces aquí, entre salvajes», dijo, escupiendo la palabra con desprecio.
Madre está enferma, y tu lugar es con nosotros. Luz María sintió que el mundo se tambaleaba. La imagen de doña Sofía, enferma y sola, le atravesó el corazón. Juanito apretó su mano con más fuerza, sus ojos grandes llenos de miedo, y ella lo atrajo hacia sí, como si pudiera protegerlo del peso de este encuentro. Los apaches, con Naalni a la cabeza, formaron un semicírculo, sus armas listas, pero Luz María levantó una mano, pidiéndoles calma. «Padre Eusebio», dijo, su voz temblorosa pero clara, «no soy una prisionera aquí. He encontrado un lugar, una familia. Pero si madre me necesita, iré». Nantán, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su presencia imponente como una sombra protectora. «Ella no es tuya para reclamarla», dijo, dirigiéndose a don Esteban. «Ha demostrado ser más que una moneda de cambio. Si se va, será por su elección, no por tu orden». Sus palabras, cargadas de una furia contenida, sorprendieron a Luz María. Por primera vez, sintió que Nantán no solo la veía como una obligación, sino como alguien con valor propio. Don Esteban, sin embargo, no cedió. «No permitiré que mi hija viva como apache», rugió. «Es una Morales, no una salvaje». El enfrentamiento alcanzó un punto crítico cuando Eusebio desenvainó su espada, señalando a Nantán. «Si no nos la entregas, arrasaremos este lugar», amenazó. Los guerreros apaches tensaron sus arcos, y el aire se llenó de un silencio mortal. Luz María, con el corazón desgarrado, se interpuso entre ambos bandos. «Basta», gritó, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Padre Eusebio, no quiero más sangre. Iré a ver a madre, pero no permitiré que destruyan este lugar». Sus ojos se encontraron con los de Nantán, y en ellos vio algo nuevo. Una promesa silenciosa. Naalni, observando desde atrás, asintió con reluctancia, permitiendo que Luz María partiera bajo la condición de que regresara antes del próximo ciclo lunar. Don Esteban, aunque furioso, aceptó, sabiendo que forzar un enfrentamiento sería desastroso. Mientras los soldados preparaban los caballos, Luz María se arrodilló ante Juanito, quien lloraba en silencio. «Volveré, pequeño», susurró acariciando su rostro. «Te contaré una historia sobre las estrellas cuando regrese». Juanito asintió, aferrando una de las piedras pulidas que le había dado. Tseyu, con los ojos brillantes por la emoción, le entregó un pequeño atado de hierbas. «Para tu madre», dijo, «y para que no olvides lo que has aprendido aquí». Antes de partir, Luz María buscó a Nantán, que se había retirado a la sombra de una tienda. Bajo la mirada de las montañas, ella reunió el coraje para hablar. «Gracias por defenderme», dijo, tocando el crucifijo en su pecho. «No sé si volveré, pero quiero que sepas que este lugar, tú, me has cambiado». Nantán la miró, sus ojos oscuros como la noche que llevaba en su nombre. «Si decides volver, Estrella de la Noche te esperará», respondió, su voz baja pero firme. «Pero elige por ti, no por ellos». Esas palabras, cargadas de un amor que aún no se atrevía a nombrar, se grabaron en el corazón de Luz María. El viaje de regreso a la hacienda San Isidro comenzó bajo un cielo que se oscurecía con nubes de tormenta. Luz María, montada junto a Eusebio, sentía el peso de su decisión. Iba a salvar a su madre, pero también a enfrentarse a un mundo que ya no sentía como suyo. Cada paso del caballo la alejaba de Juanito, de Tseyu, de Nantán, pero también la acercaba a doña Sofía, cuya enfermedad era un eco de su propio sacrificio. Mientras el polvo del camino se alzaba a su alrededor, Luz María se preguntó si podría encontrar un camino que uniera ambos mundos, o si estaba destinada a perder uno para salvar al otro. El sol abrasador de Chihuahua caía sobre la hacienda San Isidro, tiñendo los muros de adobe con un resplandor dorado que parecía burlarse de la tormenta que rugía en el corazón de Luz María. Había regresado a su hogar, pero el lugar que una vez fue su refugio
ahora se sentía como una prisión. Los campos de maíz, los corrales llenos de ganado y el aroma de las flores de azahar en el patio no podían disipar la sensación de que algo dentro de ella se había roto. Mientras desmontaba del caballo, con Eusebio a su lado, y don Esteban observándola con una mezcla de alivio y severidad, Luz María apretó el pequeño atado de hierbas que Tseyu le había dado, un recordatorio del mundo que había dejado atrás. La casa principal, con sus vigas de madera tallada y el crucifijo que colgaba en la entrada, la recibió con un silencio opresivo. Luz María corrió hacia la habitación de doña Sofía, ignorando las miradas de los sirvientes que susurraban sobre su apariencia desaliñada, con el vestido aún manchado de barro del cañón. Encontró a su madre recostada en una cama cubierta de sábanas blancas, su rostro pálido como la cera, pero sus ojos se iluminaron al verla. «Hija mía», susurró doña Sofía, extendiendo una mano temblorosa. Luz María se arrodilló junto a ella, abrazándola con cuidado, como si temiera que su madre se desvaneciera. «Estoy aquí, madre», dijo, conteniendo las lágrimas. «Traje algo para ayudarte». Usando las hierbas de Tseyu, Luz María preparó una infusión de gobernadora y aplicó cataplasmas en el pecho de su madre para aliviar la fiebre que la consumía. Mientras trabajaba, le hablaba en voz baja, contándole historias del poblado apache, los tambores bajo la luna, la risa de Juanito, la sabiduría de Tseyu. Doña Sofía escuchaba, fascinada, aunque cada tos interrumpía su frágil sonrisa. «Has cambiado, Luz María», dijo, acariciando su mejilla. «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Esas palabras, llenas de amor, hicieron que Luz María sintiera un calor que no había sentido desde que dejó la hacienda, pero también un dolor profundo. Sabía que su tiempo aquí era prestado. Esa noche, mientras doña Sofía dormía, Luz María exploró la habitación en busca de más mantas. En un cofre de madera encontró un cuaderno encuadernado en cuero, con el nombre de su madre grabado en la cubierta. Era un diario, escrito en la letra elegante de doña Sofía. Con el corazón latiendo con fuerza, Luz María lo abrió y comenzó a leer bajo la luz de una vela. Las páginas revelaban los sacrificios de su madre. Cómo había renunciado a su sueño de ser pintora para casarse con don Esteban. Cómo había soportado años de soledad en la hacienda para proteger a sus hijos. Cómo había llorado en secreto cada vez que Eusebio partía a la guerra. Una entrada, escrita meses atrás, decía: «Si algún día pierdo a Luz María, mi corazón no lo soportará. Ella es mi luz, mi razón para seguir». Luz María cerró el diario, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Comprendió, por primera vez, que el sacrificio no era solo suyo, sino también de su madre. Pero la paz de ese descubrimiento se desvaneció al día siguiente, cuando don Esteban la llamó a su despacho. El hombre, con el rostro endurecido por años de lucha, estaba acompañado por un hacendado mayor, don Rafael, un hombre de mirada fría y manos enjolladas. «Luz María», comenzó don Esteban, evitando sus ojos. «Don Rafael ha ofrecido su mano en matrimonio. Es un hombre rico, capaz de asegurar el futuro de la hacienda. La boda será en 2 semanas». Las palabras cayeron como un yunque sobre Luz María. Recordó las palabras de Nantán: «Elige por ti, no por ellos». Pero también vio la fragilidad de su madre, la presión de su padre y el orgullo de Eusebio, quien asintió desde un rincón, como si la decisión ya estuviera tomada. «Padre, no puedo», dijo Luz María, su voz temblando pero firme. «Mi corazón está en otro lugar, con personas que me han dado un hogar cuando ustedes me lo quitaron». Don Esteban golpeó la mesa, su rostro enrojecido por la furia. «No permitiré que deshonres a esta familia», rugió. «Has vivido con salvajes, pero sigues siendo una Morales. Cumplirás con tu deber». Eusebio, con la mano en la empuñadura de su espada, añadió: «Si no obedeces, te llevaré de vuelta a rastras».
La amenaza hizo que Luz María retrocediera, pero no cedió. «No soy una niña que puedan vender», respondió, tocando el crucifijo en su pecho. «Madre me enseñó a ser más que eso». Esa noche, mientras la hacienda dormía, Luz María se sentó junto a doña Sofía, quien había mejorado gracias a las hierbas. «Hija», susurró su madre, apretando su mano, «he leído tus ojos. Amas a alguien, ¿verdad? No dejes que tu padre te robe ese amor». Luz María, con el corazón desgarrado, confesó su vínculo con Nantán y Juanito, y su deseo de regresar al poblado. Doña Sofía, con lágrimas en los ojos, sacó un pequeño medallón de plata de su mesita. «Llévalo contigo», dijo, «y sigue tu corazón, aunque el camino sea duro». Luz María sabía que quedarse significaría perderse a sí misma, pero también temía dejar a su madre en manos de un hombre que veía el sacrificio como un deber. Mientras guardaba el diario y el medallón en su rebozo, tomó una decisión. Escaparía antes de la boda, regresaría al poblado apache, a Juanito, a Nantán. Pero el camino de vuelta sería peligroso, y Eusebio no se lo pondría fácil. Bajo la luz de la luna, que se filtraba por la ventana, Luz María rezó, aferrando el crucifijo. El desierto la esperaba, con sus promesas de libertad y sus amenazas de tormenta. La noche envolvía la hacienda San Isidro en un manto de sombras, rota solo por los destellos plateados de la luna que se filtraban entre las nubes. Luz María, con el corazón latiendo como un tambor apache, se deslizó fuera de su habitación el medallón de doña Sofía y el atado de hierbas de Tseyu guardados en su rebozo. El crucifijo en su pecho, cálido contra su piel, era un recordatorio de su promesa: regresar al poblado apache, a Juanito, a Nantán. Había robado un caballo del establo, uno de los más rápidos, y ahora, bajo el cielo que amenazaba tormenta, galopaba hacia el desierto, dejando atrás los muros que la habían confinado. El viento comenzó a rugir, cargado de arena que azotaba su rostro como agujas. Las primeras gotas de lluvia cayeron, pesadas y frías, mientras relámpagos iluminaban las siluetas de los cactus y las rocas de la Sierra Madre Occidental. Luz María apretó las riendas, su mente dividida entre el miedo y la determinación. Sabía que Eusebio no tardaría en descubrir su fuga, y su hermano, con su orgullo de soldado, no la dejaría escapar sin lucha. Cada galope del caballo la acercaba al poblado apache, pero también al peligro de un desierto que no perdonaba errores. El camino, apenas visible bajo la lluvia torrencial, se volvió traicionero. El barro se adhería a los cascos del caballo, y las rocas sueltas amenazaban con hacerlo tropezar. Luz María, empapada hasta los huesos, recordaba las lecciones de Tseyu: buscar refugio en las grietas de las rocas, seguir las estrellas cuando el camino se desvanecía. Pero las estrellas estaban ocultas tras las nubes, y el rugido de la tormenta ahogaba cualquier esperanza de orientación. En un momento de pánico, el caballo relinchó y se encabritó al ver una sombra moverse entre las rocas. Luz María, con el corazón en la garganta, calmó al animal, pero su alivio duró poco. El sonido de cascos resonó a lo lejos, acercándose rápidamente. «¡Luz María!». La voz de Eusebio cortó el aire como un relámpago. Su hermano, montado en un caballo negro, lideraba un grupo de 3 soldados, sus siluetas recortadas contra los destellos del cielo. «¡No puedes huir de tu familia!», gritó, su espada brillando bajo la lluvia. Luz María no respondió. Espoleó al caballo, dirigiéndose hacia un cañón estrecho que recordaba de su viaje al poblado. Si podía llegar al otro lado, estaría cerca del territorio apache, donde Eusebio no se atrevería a seguirla. Pero el cañón era un laberinto de rocas afiladas, y la tormenta lo hacía aún más peligroso. El caballo galopaba con dificultad, resbalando en el barro. Luz María sentía el peso del medallón contra su pecho, un recordatorio de las palabras de su madre: «Sigue tu corazón, aunque el camino sea duro». Pero el camino se volvía imposible.
Un relámpago iluminó el cañón, revelando un arroyo crecido que bloqueaba su paso. No había tiempo para dudar. Luz María desmontó, llevando al caballo por las riendas, mientras buscaba un lugar para cruzar. Los gritos de Eusebio se acercaban, y el sonido de los cascos resonaba como un tambor de guerra. De repente, una figura emergió de las sombras bajo la lluvia. Era un pastor apache, un hombre mayor con un sombrero de cuero gastado, que conducía un pequeño rebaño de cabras. «¡Por aquí!», gritó, señalando un sendero oculto entre las rocas. Luz María, sin tiempo para cuestionar, lo siguió, guiando al caballo por un paso estrecho que apenas era visible. El pastor, con una agilidad sorprendente para su edad, la llevó a una cueva pequeña donde la lluvia no llegaba. «Los apaches sabemos movernos en la tormenta», dijo con una sonrisa curtida. «Quédate aquí hasta que pase». Luz María, temblando de frío, agradeció con un asentimiento. Mientras el pastor vigilaba la entrada, ella se acurrucó en un rincón, envolviéndose en el rebozo empapado. Sacó el medallón de su madre y lo apretó contra sus labios, rezando por fuerza. Pensó en Juanito, en su risa pura y sus piedras pulidas, y en Nantán, cuya promesa, «Estrella de la noche te esperará», resonaba en su alma. La cueva era un refugio temporal, pero sabía que su verdadera prueba estaba por venir. Cuando la tormenta comenzó a amainar, el pastor le indicó que el camino estaba despejado. Luz María salió, montó su caballo y reanudó su viaje, ahora con más cautela. El amanecer, pálido y húmedo, pintaba el desierto de tonos grises. Finalmente, llegó al borde del territorio apache, donde las tiendas del poblado se alzaban como faros en la distancia. Pero su corazón se detuvo al ver a Juanito, pálido y débil, siendo atendido por Tseyu, fuera de una tienda. «¡Está enfermo!», gritó Tseyu al verla, su voz cargada de urgencia. «Necesitamos tu ayuda». Luz María desmontó, corriendo hacia el pequeño. Juanito, con los ojos cerrados y la piel ardiente, apenas respondió a su toque. Tseyu explicó que una fiebre lo había atacado durante la noche, y las hierbas que tenían no eran suficientes. Luz María, con el corazón desgarrado, buscó en su atado las hierbas que había traído de la hacienda, recordando las lecciones de su madre y de Tseyu. «Lo salvaré», juró, aunque el miedo la consumía. Nantán, que apareció en ese momento, la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Has vuelto», dijo, su voz suave pero cargada de emoción. «Sabía que lo harías». Mientras preparaba una infusión para Juanito, Luz María sintió el peso de su viaje, la tormenta, la persecución de Eusebio, la promesa de su madre. Pero también sintió una fuerza nueva, nacida de su amor por el pequeño y por el hombre que la esperaba bajo las estrellas. El poblado, aunque todavía dividido, comenzaba a verla como algo más que una extraña. Pero salvar a Juanito sería solo el comienzo. Pronto tendría que enfrentarse a las dudas de Nalni y a la posibilidad de que Eusebio no renunciara a Tikiri a su búsqueda. La noche envolvía el poblado apache en un silencio reverente, roto solo por el crepitar de las fogatas y el canto lejano de un coyote. Luz María, arrodillada junto a Juanito, aplicaba una infusión de gobernadora y hierbas de la hacienda San Isidro en la frente ardiente del pequeño. Su rostro, pálido bajo la luz de la luna, comenzaban a recuperar un leve color, y su respiración, antes agitada, se volvía más tranquila. Tseyu, a su lado, observaba con ojos llenos de esperanza, sus manos apretando un amuleto de cuero. «Lo estás salvando», susurró, su voz cargada de gratitud. Luz María, agotada tras su fuga a través de la tormenta, asintió, pero no apartó la mirada de Juanito. «No lo perderé», murmuró, como si las palabras fueran una oración. Nantán permanecía cerca, su figura alta recortada contra el resplandor de la fogata central. Sus ojos, oscuros como la noche que llevaba en su nombre, no se apartaban de Luz María. Había esperado su regreso, y ahora
viéndola luchar por la vida de Juanito, sentía que algo dentro de él se había transformado. Ella no era solo la mujer que le habían entregado como parte de un trato. Era un puente entre mundos, una luz que desafiaba la oscuridad de la guerra. Cuando Juanito finalmente abrió los ojos, débil pero consciente, y sonrió al ver a Luz María, el poblado estalló en susurros de alivio. Clara, que había observado desde la distancia, se acercó lentamente. «Me equivoqué contigo», dijo, su voz baja pero sincera. «Eres una de nosotros ahora». Luz María, sorprendida, asintió, aceptando la disculpa con una sonrisa tímida. Con Juanito fuera de peligro, el poblado comenzó a prepararse para una celebración bajo la luna llena, una ceremonia apache para dar gracias a los espíritus por la vida del niño. Pero Luz María y Nantán tenían algo más en mente. Frente a la fogata central, con los tambores resonando y las estrellas brillando como testigos, Nantán tomó la mano de Luz María. «Estrella de la noche», dijo, usando su verdadero nombre con una ternura que hizo temblar el corazón de Luz María. «Has demostrado que el amor puede ser más fuerte que el odio. ¿Quieres caminar conmigo, no como una cadena, sino como mi compañera?» Ella, con lágrimas en los ojos, tocó el crucifijo en su pecho y el medallón de su madre, y asintió. «Sí, estrella de la noche, quiero construir un hogar contigo». La boda fue un canto a la unión de dos mundos. Tseyu, con una voz que parecía llevar el peso de generaciones, entonó una canción apache sobre la tierra y el cielo, mientras Luz María, vestida con un rebozo bordado con hilos de colores que mezclaban motivos mexicanos y apaches, caminaba hacia el centro del poblado. Juanito, aún débil pero radiante, llevó un anillo tejido con fibras de yuca, un símbolo de la vida que Luz María había aprendido a amar. Los niños del poblado, mexicanos y apaches que habían comenzado a jugar juntos en los últimos días, arrojaron pétalos de flores silvestres al aire, creando un arco iris bajo la luna. Nalni, con un asentimiento solemne, bendijo la unión, reconociendo que Luz María había ganado un lugar en su pueblo no por fuerza, sino por compasión. El banquete que siguió fue una fusión de sabores. Tortillas de maíz apache junto a tamales que Luz María había enseñado a preparar, hierbas del desierto mezcladas con especias de la hacienda. Las risas de los niños y las historias de los ancianos llenaron la noche, y por un momento las heridas de la guerra parecían desvanecerse. Luz María, sentada junto a Nantán, sintió que el peso de su sacrificio se transformaba en algo nuevo, un propósito. Recordó las palabras de su madre en el diario. «Ella es mi luz». Ahora, Luz María sabía que su luz no solo iluminaba la hacienda, sino también este rincón del desierto, donde dos pueblos podían aprender a coexistir. 5 años después, el poblado había cambiado. Luz María y Nantán lideraban una comunidad donde niños apaches y mexicanos jugaban juntos, aprendiendo las lenguas y costumbres de ambos mundos. La hacienda San Isidro, ahora dirigida por Eusebio tras la muerte de don Esteban, había firmado una tregua con los apaches, gracias a las cartas que Luz María enviaba a su madre, quien había sobrevivido y visitaba el poblado cada año. Doña Sofía, con el medallón que le había devuelto su hija, se sentaba junto a Juanito, ahora un niño fuerte que soñaba con ser un sanador como Luz María. La historia de Luz María y Nantán se convirtió en una leyenda, contada por los ancianos bajo las fogatas, inspirando a mujeres de ambos lados del desierto a elegir su propio camino. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojos y dorados, Luz María y Nantán se sentaron junto al manantial sagrado, ahora un lugar de paz donde los viajeros de ambos pueblos podían descansar. Juanito corría cerca, persiguiendo mariposas, mientras Tseyu, más vieja pero aún fuerte, tejía una manta con motivos de estrellas. «Hicimos un jardín en el desierto», dijo Luz María, apoyando la cabeza en el hombro de Nantán. Él sonrió,
tocando el anillo de yuca que aún llevaba en su dedo. «No solo un jardín», respondió. «Un hogar». La luna se alzó, bañando el valle en una luz plateada que parecía bendecir su unión. Luz María, mirando las estrellas, pensó en su madre, en su sacrificio, en las cadenas que había roto. Su historia no era solo suya, era un canto a la esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero podía construir puentes donde antes solo había guerra. Y mientras los tambores resonaban suavemente en la distancia, el desierto, testigo de su lucha, parecía susurrar que su legado perduraría por generaciones. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.